Ok, otro ejemplo es este, el anterior, repito, aquí estoy. Tenemos la distribución exponencial con parámetro lambda. Lambda es un parámetro positivo porque el valor esperado de x es 1 sobre lambda. Y como x es una variable estrictamente positiva, pues esto no puede ser negativo. Por eso digamos que lambda es positivo y el espacio parametral es 0 más infinito. Vamos a esta otra variable. Esta es una gama. Esta es una gama, aquí lo ven, ¿cierto? Esa es la forma de una gama. Recuerden entonces que la definición de estos parámetros, ¿cuál es el valor esperado de x? El valor esperado de x es alfa por beta y la varianza de x es alfa por beta cuadrado. Como x es una variable estrictamente positiva, alfa por beta debe ser positivo y alfa por beta cuadrado también, lo que va a implicar que tanto alfa como beta deban ser positivos. Si lo ven ustedes acá, mire, esto es positivo y esto también. Como beta cuadrado ya es positivo, alfa lo debe ser. Y como alfa es positivo, este producto tiene que ser positivo, entonces beta es positivo. Por lo tanto, el espacio parametral, si alfa y beta fueran desconocidos, el espacio parametral aquí, el vector teta, va a ser el vector alfa beta, el vector bivariado, y por lo tanto, el espacio parametral, mira, siendo teta igual a alfa beta, el espacio parametral sería el primer cuadrante del plan en R2, ¿cierto? El primer cuadrante en R2. Es decir, sin incluir los ejes, el intervalo 0 más infinito, producto cartesiano con el intervalo 0 más infinito. Eso implica el primer cuadrante en R2 sin incluir el eje X ni el eje Y. Aquí ustedes pueden ver un gráfico, pues más o menos recortado, de cuál sería el espacio parametral. Imagínense extendiendo esto a infinito y esto a infinito, y este sería el espacio parametral para el vector teta, en el caso de una variable aleatoria gamma. Vamos a ver el primer momento, el primer método de estimación. Este método de estimación es un método de estimación bastante útil, bastante ágil. Fue propuesto por Pearson a finales del siglo XIX y consiste en utilizar una propiedad asociada a la convergencia puntual, más concretamente a la ley débil de los grandes números, que el promedio de variables aleatorias converge al valor esperado de esas variables aleatorias, siempre y cuando las variables aleatorias provengan de la misma distribución, si no nos metemos en un lío. Muy bien, vamos a recordar un poquito en qué consistía esto. Si usted tiene una sucesión de variables aleatorias I y D, idénticamente distribuidas e independientes, donde la esperanza de x al cuadrado es finita, esto es para garantizar que la varianza exista, entonces la ley débil de los grandes números que me garantiza que este promedio de estas variables aleatorias converge en probabilidad a su valor esperado. Recuerde que son I y D, es decir, todas tienen la misma media, aunque no la conozca. Y esto es lo que me va a permitir hacer muchas cosas. Recuerden también que si yo cambio esto por una h de xy, entonces también tengo una propiedad que me dice si esto converge, ¿cierto? En probabilidad de esto, con una h aquí, converge en probabilidad del valor esperado de esa h. Es muy fácil probar, de hecho en probabilidad recuerden que nosotros hicimos un ejercicio parecido, que si este valor esperado existe, existen todos los valores esperados de ahí para abajo, los inferiores a él. Entonces uno puede probar que 1 sobre n, o sea que si usted promedia x sub i a la j, este promedio de estas variables converge en probabilidad al valor esperado de esto. Llamémoslo m sub j. Es el momento de orden j de la décima variable de la muestra. Entonces, ¿en qué consiste el método de momento? Entonces, entre más parámetros tengas, más ecuaciones necesitas. Entonces, lo que vamos a hacer es igualar que llamamos los momentos muestrales, porque son promedios, a los momentos poblacionales, o sea, a estos. Entonces, igualo esto a esto y lo que hago es que como este momento posiblemente dependa de los parámetros desconocidos, lo que vamos a tener son un sistema de ecuaciones donde tengo tantas incógnitas como tenga la distribución y tantas ecuaciones como requiera. Por ejemplo, si solo tengo un parámetro, solo necesitaré una sumatoria de estas. Si tengo dos parámetros, necesitaré dos sumatorias de estas, o sea, dos ecuaciones y así. Entonces, el método consiste en igualar los momentos muestrales, estos se llamarían momentos muestrales, a los respectivos momentos de la distribución de probabilidad. Entonces, ¿cómo funciona esto? Por ejemplo, cuando j vale 1, estoy hablando del valor esperado. Entonces, el promedio lo igualo al valor esperado. Cuando j vale 2, el
promedio de los x y al cuadrado lo igualo al valor esperado de x al cuadrado. Y así. Este proceso, como lo dije, deriva en un sistema de ecuaciones donde las incógnitas a resolver van a ser esos parámetros desconocidos asociados a la distribución, que usualmente los guardamos en un vector teta. En otras palabras, se debe resolver este sistema de ecuaciones. Miren que ya cambio esta conversión en probabilidad por esta igualdad en las ecuaciones. Esto que usted ve aquí depende de la distribución de los x, es decir, de f mayúscula o de f minúscula, y va a estar en función de los parámetros desconocidos de esa distribución. Eso es lo que se espera. Por ejemplo, vamos a suponer que usted tiene una variable aleatoria, una muestra aleatoria de una distribución uniforme en el intervalo 0 teta, donde teta es desconocido. ¿Qué sabemos de una uniforme? Que su media es el punto medio del intervalo, ¿cierto? Y su varianza sería teta menos 0 al cuadrado sobre 12. Como teta es una cantidad positiva, es un real positivo, entonces teta al cuadrado sobre 12 va a ser una cantidad finita, es un real. Por lo tanto, existe el valor esperado de x al cuadrado, porque su varianza existe. Por lo tanto, como sabemos esto, por la ley débil de los grandes números, sabemos que el promedio converge en probabilidad al valor esperado de la distribución, es decir, que el promedio converge en probabilidad a teta medios. Muy bien. Entonces ya tienes tu primera ecuación. Vamos a igualar el promedio a teta medios. Entonces, si el promedio lo igualo a teta medios, teta va a ser 2 veces x bar. Así que al igualar esto, aquí está la ecuación, obtenemos un teta ondita, lo vamos a llamar así. Teta ondita sería el resultado de resolver esta ecuación. No necesito sino una, porque tengo un solo parámetro. Y así obtengo que teta ondita es 2 veces x bar. Por lo tanto, lo que decimos es que un estimador de momentos para teta, en este caso, sería 2 veces el promedio. Otro ejemplo. Vamos a suponer que tenemos una muestra, pero de una exponencial con parámetro lambda. ¿Qué sabemos? Que la medida de x es 1 sobre lambda. Y como x barra, de nuevo, converge en probabilidad a la esperanza de x y, que es 1 sobre lambda, entonces lo que voy a hacer es igualar x barra a 1 sobre lambda. ¿Cierto? De lo que obtengo esta ecuación. 1 sobre n sumatoria de x y es igual a 1 sobre lambda, despejo lambda y obtengo lambda ondita, que es 1 sobre x barra. Es decir, que un estimador por el método de momentos para lambda sería 1 sobre x barra. Otro. Vamos a suponer que usted tiene una muestra aleatoria de una binomial. Recuerde que esto se vuelve muy simple porque lo único que tengo que hacer es igualar este primer momento muestral, que es el promedio, a el momento poblacional, que conociendo la distribución sé cuál es. Pero el lío sería si usted no conoce la distribución. Aquí estamos asumiendo que conocemos la distribución. Siguiente. Vamos a suponer que lo que tenemos es una muestra aleatoria de una distribución binomial, pero que esa binomial tiene parámetros m y p. Lo hicimos así para que no confundiéramos esta m con esta n. Pero resulta que ambos parámetros son desconocidos. Usted me dirán, profe, pero ¿cómo así? ¿Usted cómo así? O sea, ¿cómo así que los desconozco? Y yo, sí, mire, es muy posible. Fíjense que yo no necesito encuestar a una persona para determinar que la variable es binomial. Por ejemplo, el número de personas el número de personas que pasan un examen de 100 que lo presentan es una aleatoria binomial. Ahora, si a mí no me dicen cuántos son los que lo presentaron, sino que me dicen el número de personas que ganan un examen de n que lo presenten, pero sin saber cuánto lo presentan, es una binomial. El problema es que no sé quién es n. No sabemos quién es n. O sea que n podría ser un parámetro, esa m podría ser un parámetro desconocido. Entonces vamos a suponer que así es. ¿Qué sabemos de la binomial? Sabemos que en una binomial, la media de esta binomial, de esta variable x y, es m por p, y que la varianza de esto es mp por 1 menos p. Ahora, como tengo dos parámetros desconocidos, necesito dos ecuaciones. ¿Cuál va a ser mi vector teta? Va a ser el vector que tiene m y p. ¿Qué me dice entonces la ley débil de los grandes números? Que la sumatoria de los x y sobre n converge en probabilidad a la esperanza de x y, que es m por p. Y que la sumatoria de los x y al cuadrado sobre n converge en probabilidad al valor esperado de x y al cuadrado.
Esto es cierto y esto es cierto. Olvídese por ahora de esto. Esto converge a esto en probabilidad. ¿Pero qué es este mamarracho? Ya sabemos que esto es la varianza de los X sub I más la esperanza de los X sub I todo al cuadrado. ¿Pero cuál es la varianza de X sub I? MP por 1 menos P y la esperanza de X sub I al cuadrado es elevar esto al cuadrado. O sea que usted lo que tiene es esta ecuación. Esta sumatoria la vamos a igualar a esto. Entonces, ¿cuál es nuestro sistema de ecuaciones? X barra igual a M por P y esta sumatoria de esta X al cuadrado igual a esto. ¿Sí? Así que al resolver esas ecuaciones, ¿sí?, obtengo esto. La sumatoria de X sub I, que es X n barra igual a MP. Y la sumatoria de los X al cuadrado igual a esto. Y haciendo un poquito de artilugios, uno tiene esta solución. X barra igual a MP y esto igual a esto. Dos ecuaciones. Y la solución de esas ecuaciones, si reemplazamos 1 en 2, obtenemos esto que ustedes ven aquí. Obtenemos 1 sobre n x al cuadrado igual a m por p, que es x barra, por 1 menos p más x barra al cuadrado. Y de aquí yo puedo pasar esto a restar, y obtener esta ecuación, y finalmente obtener esto, que usted ya lo conoce. ¿Esto qué es? Esto es casi la varianza. Fíjense que lo único que discrepa es el 1 sobre n. Entonces voy a llamar esto es S. Voy a llamar esto Sn, para distinguirlo de la S cuadrado. Lo llamo Sn porque estoy dividiendo por n. Entonces, si yo llamo todo esto Sn, entonces tengo que Sn es igual a x barra por 1 menos p. Y de ahí ya puedo despejar p. Con lo que tengo que p onda es 1 menos esto. Y m onda, que se obtendría de aquí, x barra sobre p, sería esto que ustedes ven. Es decir, obtengo los dos estimadores de momentos para p y m. Y Sn aquí está definido. Pero miren esto. Ojo, porque lo que puede pasar aquí es que xn barra podría ser inferior a Sn. Entonces, mira, ¿cómo puede ser inferior, profe? Claro que sí, miren esto. Miren que la varianza de x es mp por 1 menos p. Podría ser inferior. No necesariamente, pero podría ser. Pero donde sí no tengo seguridad es en esto, en esta parte. Muy bien. Entonces, esto podría tomar valores negativos. Podría. No estoy diciendo que sí, pero podría tomar valores negativos. Si eso llega a ocurrir, vamos a tener un problema. Porque la estimación de los parámetros podría dar valores negativos. ¿Cuál es el espacio parametral en el caso de la binomial? Sería, m es un entero. De hecho, es un natural. 1, 2, 3, 4, 5. Y p es una probabilidad que está entre 0 y 1. Si usted hace el plano cartesiano, lo que va a tener son, en el eje X va a poner a M y en el eje Y a P. Entonces, a ver, yo si les comparto acá mi tablerito, a ver si logramos aquí más o menos ubicarnos en lo que les quiero decir. Por aquí debe estar. Aquí. Más o menos sería algo como esto. A ver, si yo pongo acá en el eje Y, paréntesis y 1, aquí así. Esto sería M y esto sería P. P está entre 0 y 1 y M está aquí. Entonces M vale 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Y lo que tengo es esto, miren. Miren quién sería mi dominio. Miren qué dominio tan interesante van a tener ustedes aquí. Este sería el dominio. Todas estas líneas. Ese es el dominio. Ese es el espacio, perdón, parametral. ¿Sí? Líneas en cada uno de los números naturales que van de 0 a 1 y sigue. Ese es su espacio parametral. Si uno lo quisiera escribir, debería poder decir que entonces esto es el espacio parametral, sería el producto cartesiano entre los naturales y el intervalo 0,1. Ese sería el espacio parametral en este caso. Es un espacio parametral bastante raro, pero bueno, se usa, ¿no? Es levemente complejo, pero se usa. O sea, es un espacio que se puede usar. Entonces, finalmente obtengo esto.